Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una transformación que ha dejado a muchos boquiabiertos, y es que vamos a hablar de un actor que ha demostrado una vez más su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Sí, hablo de Can Yaman, y en este vídeo vamos a desvelar cómo ha cambiado físicamente para dar vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión y la literatura, Sandokan. Prepárense porque la verdad detrás de esta metamorfosis es fascinante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que nos encanta compartirles los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. La noticia de que Can Yaman, este actor turco que ya nos ha cautivado con su carisma y su físico imponente en series como Erkencikus y Dolunay, asumiría el papel de Sandokan, el tigre de Malasia, ya fue un bombazo. Pero lo que realmente nos ha dejado con la boca abierta es el cómo. No se trata solo de un cambio de vestuario o un nuevo corte de pelo, esto es una transformación a nivel físico y de preparación que va mucho más allá. Sandokan es un personaje que exige una presencia fuerte, un aura de aventurero intrépido, un guerrero con una fuerza descomunal pero también con una nobleza que lo caracteriza. Y Can Yaman, lejos de ser un actor que se conforma, ha decidido abrazar este desafío con una dedicación que raya en la obsesión, y los resultados son espectaculares. El viaje de un guerrero, la preparación física extrema. ¿Qué implica convertirse en Sandokan para Can Yaman? Pues, en primer lugar, estamos hablando de un entrenamiento físico intensivo. Las imágenes que han circulado y los testimonios de su equipo de preparación nos hablan de rutinas de ejercicio extremadamente exigentes. No es solo ir al gimnasio para tonificar, no, esto es un enfoque de entrenamiento para desarrollar una musculatura específica, una resistencia que permita al actor emular la agilidad y la fuerza bruta de un guerrero del siglo XIX, un pirata que surcaba los mares y luchaba con sables. Se habla de entrenamiento de fuerza de alta intensidad, de ejercicios funcionales para potenciar la movilidad y la agilidad. Y todo esto, por supuesto, combinado con una dieta muy estricta. Imaginemos la disciplina: levantarse antes del amanecer, pasar horas en el gimnasio, cuidar cada bocado. Can Yaman, conocido por su dedicación, parece haber llevado esto a un nivel completamente nuevo. No es solo la apariencia, es la sensación de ser Sandokan, y eso se construye desde el interior, desde el cuerpo y la mente. Los rumores y las filtraciones apuntan a que Can Yaman ha trabajado con entrenadores personales de élite, aquellos que se especializan en preparar actores para roles que demandan una transformación física radical. Esto implica un programa personalizado que va más allá de las rutinas convencionales. Hablamos de una combinación de levantamiento de pesas para construir masa muscular magra y potente, ejercicios pliométricos para mejorar la explosividad y la agilidad, y entrenamiento de resistencia cardiovascular para asegurar que pueda soportar largas jornadas de rodaje y secuencias de acción exigentes. La dieta, por su parte, es fundamental. Se especula que está basada en una ingesta controlada de proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables, eliminando prácticamente azúcares procesados, alimentos fritos y cualquier cosa que pueda interferir con la definición muscular y la energía necesaria. Es una dieta que requiere una planificación meticulosa y una voluntad de hierro para mantenerla a largo plazo. Más allá de los músculos, la transformación del rostro y la esencia. Pero el cambio no es solo muscular. Algo que también ha llamado la atención es el trabajo en su rostro y su expresión. Sandokan tiene una mirada penetrante, una expresión que transmite autoridad, peligro y al mismo tiempo una cierta melancolía. Los maquilladores y estilistas han trabajado en acentuar sus rasgos, en darle un aspecto más curtido por el sol y las batallas, quizás con un toque de barba más marcada o un peinado que evoque la época. Y no olvidemos el factor de la actuación. Can Yaman ha estudiado a fondo el personaje, ha analizado las interpretaciones previas, ha intentado capturar la esencia de Sandokan tal y como lo concibió Emilio Salgari en sus novelas. Se dice que ha trabajado en su forma de hablar, en su gestualidad, para que cada movimiento, cada palabra, transmita la fuerza y el carisma de este legendario pirata. La metamorfosis facial es un arte en sí mismo. El equipo de caracterización no solo se enfoca en la barba o el peinado, sino en la sutileza de las imperfecciones que hacen a un personaje creíble y humanizado. Es posible que hayan utilizado maquillaje prostético para crear cicatrices sutiles, para dar la impresión de una piel curtida por la intemperie,
o para acentuar las líneas de expresión que denotan experiencia y batallas libradas. La iluminación en el set también juega un papel crucial, jugando con las sombras para realzar la intensidad de la mirada y la fortaleza de los pómulos. En cuanto a la actuación, la preparación de Kanyaman va más allá de memorizar líneas. Se trata de comprender la psique de Sandokan. Este pirata no es solo un cazador de tesoros y un guerrero implacable, es un hombre con un código de honor, que lucha contra la injusticia y protege a los débiles. Ha tenido que sumergirse en la época, en la mentalidad de un hombre que vive al margen de la ley pero con un profundo sentido de la justicia. Esto implica investigar la historia de la época, las culturas de la región, las costumbres de los piratas y las motivaciones que impulsaban a un hombre a llevar esa vida. Se rumorea que ha leído extensamente las novelas originales de Salgari una y otra vez, buscando la inspiración en cada palabra para infundir vida a este personaje legendario. Una superproducción que trasciende fronteras. La producción de la nueva serie de Sandokan, que se está filmando en Italia y promete ser una superproducción, ha implicado un viaje para Kanyaman, no solo geográfico sino también personal. Se ha trasladado a Italia durante meses, sumergiéndose en el idioma, la cultura y por supuesto, en el personaje. Esto no es un proyecto cualquiera, es la revitalización de un mito, y la responsabilidad recae sobre sus hombros. Y él, lejos de achantarse, parece haber abrazado el desafío con una pasión contagiosa. Hemos visto imágenes del rodaje, y en ellas Kanyaman se transforma ante nuestros ojos. Su porte es diferente, su mirada es más intensa, su presencia escénica irradia la fuerza de Sandokan. Es como si el actor se hubiera fundido con el personaje y eso, amigos, es el arte en su máxima expresión. La elección de Italia como base de operaciones para esta ambiciosa producción no es casualidad. Italia tiene una rica tradición cinematográfica y televisiva, y cuenta con profesionales altamente cualificados en todos los aspectos de la producción. El hecho de que Kanyaman haya pasado tanto tiempo allí, lejos de su país natal y de su círculo habitual, demuestra un nivel de compromiso extraordinario. Inmerso en un nuevo entorno, aprendiendo un nuevo idioma y trabajando con un equipo internacional, ha tenido la oportunidad de despojarse de sus viejos hábitos y abrazar por completo la identidad de Sandokan. Esto va más allá de la actuación, es una experiencia de vida que inevitablemente moldeará su interpretación. Las imágenes del rodaje que se han compartido en redes sociales son un testimonio de su entrega. Vemos a un Kanyaman con una fisonomía más dura, con una mirada que parece haber visto el mundo desde la cubierta de un barco pirata. Su forma de moverse, su postura, todo sugiere la confianza y la autoridad de un líder nato. Los trajes diseñados para la época también contribuyen a la transformación, añadiendo capas de autenticidad y carisma al personaje. Un salto cuántico en la carrera de un actor. ¿Pero qué significa realmente este cambio para la carrera de Kanyaman? Pues sin duda, es un salto cuántico. De ser un galán de telenovela, conocido por su atractivo físico y su facilidad para el drama romántico, pasa a interpretar a un héroe de acción de corte épico. Esto le abre las puertas a un público mucho más amplio, a un género cinematográfico y televisivo diferente, y le permite demostrar que tiene la madera para roles más complejos y exigentes. Sandokan no es solo un personaje físico, es un personaje con una historia profunda, con dilemas morales, con un pasado que lo atormenta y un futuro que lucha por forjar. Interpretarlo requiere no solo músculos, sino también alma y talento actoral. Y por lo que hemos visto, Kanyaman está demostrando tener ambas cosas en abundancia. Este rol representa una evolución natural en la trayectoria de un actor que busca trascender las etiquetas. Si bien su éxito en producciones románticas lo catapultó a la fama, interpretar a Sandokan le permite explorar las profundidades de un personaje complejo y multifacético. Es la oportunidad de demostrar que no es solo un rostro bonito, sino un intérprete con la capacidad de sumergirse en personajes que exigen una preparación física y emocional considerable. Este tipo de papeles son los que definen carreras y dejan una marca imborrable en la historia del cine y la televisión. Además, la popularidad de Sandokan en todo el mundo significa que esta producción tiene el potencial de alcanzar una audiencia global sin precedentes para Kanyaman. Si logra capturar la esencia del personaje y ofrecer una interpretación convincente, podría consolidar su estatus como una estrella internacional, abriendo puertas a proyectos aún más ambiciosos en Hollywood y otras industrias cinematográficas. La verdad detrás de la transformación, disciplina, dedicación y pasión.
Lo fascinante de todo este proceso es la dedicación que implica. No podemos olvidar que Can Yaman ya tenía una imagen pública muy definida, una marca personal asociada a su atractivo. Reinventarse de esta manera, someterse a un entrenamiento tan riguroso, a una dieta tan estricta, y asumir un rol que exige tanto a nivel físico y actoral, es una señal de su compromiso con su profesión. No se trata solo de un trabajo más, se trata de un proyecto que le apasiona y en el que está invirtiendo todo su esfuerzo y su talento. La verdad de este cambio no es un secreto oscuro o un truco de magia. La verdad es simple: trabajo duro, disciplina férrea, dedicación absoluta y un profundo respeto por el personaje que está interpretando. Es fácil para el público ver el resultado final en pantalla e imaginar que todo fue un proceso sencillo o mágico. Sin embargo, la realidad es mucho más ardua. La transformación física es el resultado de meses, si no años, de entrenamiento constante y una dieta controlada. La preparación actoral implica horas de estudio, ensayo y profunda inmersión en el personaje. El sacrificio personal de estar lejos de casa, de someterse a un régimen exigente, de enfrentar la presión de revitalizar un mito, todo ello suma para crear la persona que vemos en pantalla. Y hablando de la verdad, es importante destacar que a veces, en el mundo del espectáculo, se tiende a exagerar o a crear mitos alrededor de las transformaciones. Pero en el caso de Can Yaman y Sandokan, la realidad supera a la ficción. Hemos visto las imágenes, hemos leído los testimonios de quienes trabajan con él, y la transformación es palpable. No es un antes y un después de Photoshop, es un antes y un después de un esfuerzo titánico. Es el resultado de meses de entrenamiento, de una alimentación controlada al detalle, de estudio y de una conexión profunda con el personaje. Es la demostración de que cuando un actor se propone algo, cuando tiene un objetivo claro y la voluntad de alcanzarlo, las barreras se derrumban. Reviviendo un mito, la expectación y la responsabilidad. Pensemos en la expectación que genera la nueva serie de Sandokan. Es un personaje que marcó a varias generaciones, un aventurero que todos llevamos en el imaginario colectivo. La responsabilidad de revivirlo es enorme y la elección de Can Yaman ha sido un acierto para muchos y una incógnita para otros. Pero su preparación, su dedicación, su evidente compromiso con el personaje, están disipando cualquier duda. Está demostrando que está a la altura y que su interpretación de Sandokan será, sin duda, memorable. No solo está cambiando su físico, está cambiando la percepción que muchos tenían de él, demostrando que es un actor con muchas facetas y con una ambición artística que va mucho más allá de los roles convencionales. La serie promete ser una producción de gran envergadura, con impresionantes efectos visuales, elaborados escenarios y un elenco de talentosos actores que acompañarán a Can Yaman en esta aventura. La elección de Can Yaman para un papel tan icónico ha generado debate, pero su compromiso con la preparación física y actoral está respondiendo a las críticas y generando entusiasmo. Si logra encarnar la fuerza, la inteligencia y el magnetismo de Sandokan, podría convertirse en una nueva referencia para este personaje, al igual que lo fueron sus predecesores. Y esta es la magia del cine y la televisión, ¿verdad? La capacidad de los actores para transformarse, para meterse en la piel de otros, para darnos personajes que recordaremos para siempre. Can Yaman con Sandokan es un claro ejemplo de esto. No es solo un actor guapo, es un actor que trabaja, que se esfuerza, que se sacrifica por su arte. La verdad detrás de su cambio para Sandokan es, en esencia, la verdad de la dedicación y la pasión por la actuación. Es un recordatorio de que detrás de cada gran personaje hay horas de sudor, de estudio y de un compromiso inquebrantable. Así que, para resumir, la transformación de Can Yaman para Sandokan no es un milagro, es el resultado de un trabajo arduo y metódico. Estamos hablando de un entrenamiento físico extremo, una dieta rigurosa, un estudio profundo del personaje y una dedicación total. Ha pasado de ser el galán que conocíamos a convertirse en un guerrero de leyenda, y la expectación por ver el resultado final en pantalla es enorme. Can Yaman está demostrando que tiene la capacidad de reinventarse y de asumir roles desafiantes, y eso es algo digno de admiración. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desentrañar esta transformación. ¿Qué les parece a ustedes el cambio de Can Yaman? ¿Están tan emocionados como yo por ver la nueva serie de Sandokan? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos se enteren de
esta increíble transformación y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.